Pero yo siempre he creído que la inclusión se hace solo y exclusivamente desde la dignidad, que esta ley era una violación de un derecho humano. Y me parece que todos tenemos el mismo derecho de encontrar un buen trabajo. Eso es un derecho de un ser humano. ¿Deberían pagarle menos del sueldo mínimo a las personas con discapacidad intelectual? Esta es la pregunta que tiene al rojo vivo la discusión país, y es que luego de que se derogara el artículo 16 de la ley 18.600, la cual proponía pagar menos del ingreso mínimo a las personas con algún tipo de trastorno cognitivo, se armó la polémica en Twitter, siendo el exparlamentario Jorge Tauson quien en sus redes sociales se encargó de defender la propuesta, no dejando indiferente a nadie con sus dichos. Declaraciones que no pasaron inadvertidas, menos a la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, quien fue madre de una pequeña con síndrome de Down y que hoy lleva la batuta por defender los derechos de las personas con trastornos cognitivos. Está bien, yo entiendo que el origen de esta norma es un intento por incluir a las personas en situación de discapacidad y de hacer más barata su contratación y por lo tanto hacer más atractivo que se los contrate. Pero yo siempre he creído que la inclusión se hace solo y exclusivamente desde la dignidad. Y el punto es que esta ley era una violación de un derecho humano básico, que es el derecho al trabajo, y no en cualquier condición. El derecho al trabajo se respeta cuando tú das trabajo y cuando tú respetas las condiciones de dignidad, de salario, de horario, de trato, y por lo tanto es otro ámbito más en el que estamos violentando los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. A otra persona que no le gustó para nada la propuesta fue a Claudia Aldana, rostro de Canal Vía X y madre de Fátima, una pequeñita con síndrome de Down, quien defiende con garras y dientes la inclusión de personas como su hija. Claro, ningún impedimento de que una persona con discapacidad cognitiva trabaje, que salgan a la calle. Cuando tú en el colegio, mis hijas desde el cuarto, quinto básico los hacen ir al supermercado a comprar, que sean autovalentes, y nosotros estamos buscando eso, que la inclusión sea a través de la autovalencia y de poder también confiar en que ellos van a lograr un trabajo que les va a permitir también tener un ingreso. O sea, todo nos dignifica el trabajo que ellos elijan. Hoy en día hay universidades que imparten programas especiales para personas con discapacidad cognitiva, que les enseñan a hacer desde ayudantes de veterinarios, pasteleros, un montón de cosas, que ellos también elijan su futuro. Pero quisimos conocer más de cerca esta realidad, así que nos dirigimos al supermercado Unimark de Príncipe de Gales, donde encontramos a Esperanza, una joven trabajadora con discapacidad intelectual, quien posee más de 3 años de antigüedad, destacándose incluso como una de las mejores trabajadoras de ese lugar. Hola, yo soy María Esperanza Centeno Gimá, tengo 24 años, llevo 10 años en Unimar, mi experiencia ha sido súper buena, estoy súper contenta con mi trabajo, yo me siento súper afortunada y me parece que todos tenemos el mismo derecho y la misma obligación de encontrar un buen trabajo, de que nos paguen a todos por igual, y eso es un derecho de un ser humano. Una experiencia extraordinaria, así al menos lo cataloga la empresa, quienes se sienten satisfechos con el trabajo de Esperanza y muchos otros trabajadores con similares condiciones. La verdad es que parte de uno de los pilares estratégicos de nuestra compañía es la inclusión. Los trabajadores nuestros que cuentan con alguna discapacidad tienen exactamente las mismas condiciones laborales que todo el resto de los trabajadores. Misma jornada de trabajo, mismo contrato, mismos beneficios, así que la verdad es que el trato es igual. Asimismo, conocimos el caso de un grupo de jóvenes que gracias a la iniciativa de la corporación Apertura para el Mañana se encontraban trabajando en una feria de inclusión laboral, además de encontrarse en un programa de la Universidad de los Lagos para prepararse al mundo laboral. Por favor, toda la gente que necesita trabajar y nosotros tenemos derecho como de inclusión con toda la gente. Inclusión es incluir a las personas con discapacidad, Down, cualquier persona, es lógico que quiere trabajar y darme esa oportunidad. Cabe destacar que la polémica norma derogada permite que la remuneración sea libremente convenida entre empleador y trabajador, siendo por algunos discriminatoria
Todo al conocer casos como el de Esperanza y de la Fundación Apertura para el Mañana, quienes muy por el contrario demuestran un mayor compromiso y rendimiento, valorando y tomándose en serio sus labores, demostrando que no ha sido en vano la oportunidad y confianza entregada. 16 de la ley 18.600 proponía algo bien a mi juicio insólito: pagarle menos a personas por el mismo trabajo. ¿Y cuál es así de simple? Y la justificación, al menos de Jorge Chauson, a partir de Twitter, ¿por qué lo defiende? Es que, de alguna manera, al remunerarlos de manera diferente, al pagarles menos, se iban a generar más posibilidades de trabajo para estas personas. Entonces, me parece que ahí hay una trampa, porque la línea se mueve, el límite se mueve entre querer fomentar el trabajo y también el aprovechamiento. Porque son personas, al igual que cualquiera de nosotros, que están haciendo la misma labor. ¿Sabí? Y que muchas veces lo hacen mejor, de verdad. Eso. Y lo otro que doy gracias que Jorge Chauson no siga en el Parlamento. Doy gracias que otros senadores que también opinaban que las personas con discapacidades cognitivas no merecían ir a un colegio, a una escuela, que no deberían haber educaciones especiales, porque de verdad esa gente no la necesitamos para construir un país más inclusivo. Lo que se olvidan ciertas personas es que tanto la educación como el trabajo es un derecho, es parte de la dignidad de ser humano, y para construir una dignidad yo no puedo estar más de acuerdo con Mónica Rincón, que no se parte por la caridad, sino se parte por la inclusión y por la oportunidad. Hay grandes empresas que están realizando un proceso de inclusión tremendamente interesante. Hay clínicas que tienen contratadas a personas hace muchos años y de verdad son los empleados más eficientes porque son metódicos, porque son ordenados y porque pueden perfectamente cumplir funciones que tú, que yo y que todos nosotros podemos hacer. El punto es, y ahí yo le tomo un poco el guante a Jorge Chauson, ¿cómo hacemos? Porque estamos en deuda, yo lo he conversado con la gente de la Teletón y todo, ¿cómo hacemos para que nuestra sociedad entienda que ellos son capaces y que ellos pueden recibir el mismo sueldo que tú por una labor? ¿Cómo incentivamos a las empresas a que contraten a más personas con capacidades diferentes? Tenemos un Twitter que queremos compartir. Atención, Elizabeth nos escribe y dice: injusto que le paguen menos por tener capacidades diferentes. Deberían dar un bono a las empresas que los contratan. ¿Existe la posibilidad de eso? En algunos países se hace, por ejemplo, que por cada tantos trabajadores tú tienes que tener unos cupos para personas con capacidades diferentes, pero no se hace en todos lados. Claro. Pero, ¿sabía? Yo no estoy de acuerdo con el tema del bono, porque todo tiene ¿por qué la plata tiene que ser? Claro, ¿por qué premiarlo? Si es una obligación. Yo te reconozco que acá existe, o sea, en Chile existe un nivel de ignorancia tremendo, y yo, hasta antes de llegar a este programa, yo también me consideraba súper ignorante. Y yo, Juli, en ese sentido, tú me has enseñado muchísimo, porque en el fondo hemos conversado sobre el tema, y yo, de hecho, en el fondo, te conté hace 2 días que yo me enfrasqué en una discusión familiar a raíz del tema de la inclusión, porque en Chile vivimos, no nos importa. Si es que tú no lo vives en carne propia, no lo conoces, no te importa. Nadie siquiera sabía que existía esta norma. ¿Cuántos de ustedes en su casa sabían que existía una norma de que les pagaban menos que el sueldo mínimo? Nadie, porque no nos interesamos hasta que lo vivimos. Y yo en ese sentido encuentro que tú has hecho, o sea, una pega súper, porque no desde la parte de la victimización, sino de que generar conciencia. Pero son muchas, la Claudia Aldana, la Mónica. Claro, a mí me toca más de cerca contigo. Y por ejemplo me estaban contando que en la Católica, en la Universidad Católica, en la Escuela de Biología, hay varias personas con capacidades cognitivas trabajando con capacidades cognitivas. Jorge Chauson defendía de esta manera esta propuesta del artículo 16 de la ley 18.600. Decía, por ejemplo, a veces lo único que los padres quieren es que tenga algo productivo que hacer. Lo sé por experiencia familiar. La paga no es lo más VIP. Ya, pero lo más importante. Yo entiendo el punto de Jorge Chauson, que habla de la experiencia familiar, pero habla de la experiencia familiar en un círculo reducido que él tiene, que es ABC1. Y claro, tiene el sector oriente. Y aparte que la entonces, perdona, su autonomía. Sí, distribución en su trabajo para poder ser autónomo, aunque tenga discapacidad. Claro, pero porque es bueno tener red de apoyo, eso es maravilloso. Pero Jorge Chauson pone el foco ahí en los papás de las personas con algún tipo de discapacidad, pero no en la persona con discapacidad. Por eso, que son los papás los que mantienen.
pero con eso están privando la autonomía de esa persona, de ese individuo con derecho a ser autónomo. A mí no me puede parecer. Es que no, a mí no me cuadra. Yo entiendo que Jorge Chausson habla de la experiencia familiar, insisto, de un sector acomodado, no de la realidad del país. Entonces, lo que yo planteo es que, claro, para un familiar, no sé si tendrá un cercano con discapacidad cognitiva, que puede ser como para que se proyecte, para que se entretenga, para que se sienta útil, para que no esté en la casa. Claro. Pero esa no es la realidad de todo el país. Claro. Entonces tenemos que entender que muchos de estos cabros trabajan, y hay un cabro que me encanta, que se pone a tocar timbales, toca increíble. A la salida del Jumbo. Sí, es seco. Yo te juro que con una cajita que te digo que es mucho mejor que los bomberos. Absolutamente. Gana una cantidad de plata impactante, y él va y lo hace con un profesionalismo y un talento único, y él lo hace también quizás para ayudar a su familia. No sabemos. Tenemos un Twitter. Exacto. Es maravilloso. Prisi López, aquí me gustaría ver el Instituto Nacional de Derechos Humanos, muy bien, defendiendo la igualdad por todos quienes tienen capacidades diferentes. Los mensajes son miles. Está encendido. Hay muchos mensajes, se los vamos a estar leyendo todos, pero después de una brevísima pausa comercial. 2 minutos. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pueden llegar a aspirar a ganar estas personas por tener una discapacidad cognitiva diferente a ti, a mí, a todos? Al final somos todos diferentes, lo vamos a contar a la vuelta de esta pausa. Una pausa y ya volvemos. Han llegado muchos mensajes del debate que estábamos conversando antes de irnos a comerciales. Así es, respecto a esto que se le puede pagar menos a las personas con discapacidad cognitiva, y lo que argumentaba de alguna manera Jorge Chausson. Tamara Martínez nos dice, deben recibir el mismo sueldo que cualquier persona. Se supone que en Chile somos todos iguales. Eso dice la Constitución, ¿o no? Sí, bueno, eso es lo que debería hacer precisamente como dice Tamara, porque o sea, es precisamente un derecho. Y además es justamente quizás el meollo del asunto. Somos todos iguales. ¿Por qué si somos todos iguales se les va a pagar menos a una persona con discapacidad? Lo mismo para las mujeres. Claro. Si somos iguales que las mujeres, ¿por qué las mujeres ganan menos en nuestro país? Pero sabéis que a mí me indigna el tema de la inclusión, por ejemplo, en los colegios, lo encuentro indignante. Que hoy día los niños con una capacidad diferente tienen que pagar el doble de matrícula. Claro. El doble y mucho más. Se les castiga. Eso no puede ser. O sea, por eso somos... Tenemos más Twitter todavía, Connie, para compartir. Chica Linda nos dice, mi papá siempre dice que si él tuviera un restaurante tendría solo a estas personas porque son más responsables. Sí. Chica Linda, te cuento que en Liguria, un restaurante muy conocido. Claro. En el Liguria, precisamente, Marcelo Chicali, que es el dueño, hace mucho tiempo viene trabajando el tema de la inclusión. Él también tiene un pequeño con síndrome de Down, Pedrito. Y él contrata personas, le paga lo mismo, con los mismos beneficios, con los mismos horarios. Exacto. Durante el día usted lo puede ver en todos los restaurantes en Liguria. Y él siempre dice que a él le copian mucho el estilo. Claro. El estilo del Liguria es súper apetecido porque es un éxito. Sí, claro. Entonces, le copian mucho otros restaurantes, otros bares, otros... Entonces, él dice, bueno, ojalá que me pudieran copiar también el tema de la inclusión. O sea, incluso hay que ser súper transparente. Para que el McDonald's también tiene niños con el síndrome de Down y otro tipo de discapacidad, y tienen la misma reglamentación, los mismos contratos, incluso con algunas políticas para protegerlos. Tenemos Twitter, atención. Carolina Alarcón nos dice, las grandes empresas deberían estar obligados a tener contratación de personas con discapacidades, no pagar menos. ¿Es bueno obligar? Yo no sé si es bueno obligar. Yo creo que debería, por lo menos, no existir más esto de que se pueda pagar menos del sueldo mínimo. ¿Por qué? No por sus capacidades, sino precisamente por ser distintos. Entonces yo siento que si queremos avanzar como sociedad, tal como decía la Mónica Rincón, no es desde la caridad, no es desde el favor, no es desde la obligación, es desde porque nos ponemos la mano al corazón y queremos ser una mejor sociedad, una sociedad inclusiva de verdad, no tolerante, inclusiva, en la cual yo a ti te incluyo en mi mundo y tú me incluyes en el tuyo, y tenemos las mismas beneficios, los mismos derechos y los mismos deberes. Tampoco significa que sean puro derechos y nada deberes. Y que podamos vivir todos queriéndonos, abrazándonos, acompañándonos. Ese es finalmente el Chile que todos queremos y que esperamos construir. Ese es el Chile lindo que pronto vamos a celebrar en esta edición. Eso, mi Poli. 11:57.